8:20 de la mañana, en apenas media hora comienza en Murcia un foro dedicado al agua. En él va a estar el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, doña María. Bienvenido a 7 Noticias. Decimos que es un foro sobre el agua. Entiendo que usted tendrá conocimiento de cómo está el campo murciano, sobre todo esa preocupación que tienen los agricultores por la decisión este mes del Ministerio de ese trasvase cero para el regadío. El tema del agua es un tema, es un cuento, el cuento de nunca acabar, ¿no?, en nuestra región. Desde su partido, ¿cuál es el futuro del trasvase? Bueno, lo primero que queremos decir es que el agua es un bien escaso, pero hay suficiente agua en España para todos. Por tanto, no entendemos cómo se intenta ideologizar un asunto que debería ser puramente práctico. España es una gran potencia en el sector agrícola y ganadero. España es un país que podría ser la despensa de Europa, y en los años previos en los que hemos visto la importancia de ese sector para darnos de comer, en años de mucha dificultad, creo que era el momento de dar un salto cualitativo y dejar de pensar en la agricultura como una actividad criminal, dejar de pensar en la ganadería como una actividad perjudicial para el medio ambiente y empezar a pensar que son actividades absolutamente esenciales para la supervivencia del ser humano y además, como digo, que tiene un gran potencial para convertir a España en una potencia exportadora de alimentos para el conjunto de Europa. Partiendo de esa base, que es de la que parte Vox, nosotros tenemos la idea de generar un plan hidrológico nacional que permita, como digo, que el agua llegue a todas partes. Eso creo que no es ni de izquierdas ni de derechas, es de sentido común, porque, como digo, España tiene agua de sobra, pero hace falta entender que el agua, como digo, es de todos, no se puede compartimentar el agua por comunidades autónomas o por provincias, sino que el agua se tiene que ver como un recurso estratégico del país que llegue a todas partes. Por tanto, cuando de nosotros dependa, le puedo garantizar que el agua llegará a todos los rincones de Murcia, porque, como digo, esto no es un asunto ni de izquierdas ni de derechas, sino de sentido común. Me habla de agua, me habla también del medio ambiente. Imagino que también estará muy al tanto, ¿no?, de lo que ocurre en el Mar Menor. Bueno, en el Mar Menor, de nuevo, lo que se está haciendo es ideologizar un problema que nada tiene que ver con el mundo del campo, con el mundo de la agricultura. Lo que se hace en esta región es culpabilizar a los agricultores y a los regantes de la situación del Mar Menor, que tampoco es tan grave como dicen los ecologistas. Lo que tenemos que aprender es que el cuidado del medio ambiente no se puede dejar en manos de radicales que se hacen llamar ecologistas. El cuidado del medio ambiente es compatible con la explotación agrícola, es compatible con la ganadería, tiene que serlo, y en España se sabe hacer muy bien. En España sabemos gestionar bien el medio ambiente, sabemos gestionar bien un recurso escaso como ha sido el agua. No es que hayamos aprendido ahora, es que esto nos viene desde la época árabe. Por tanto, en España tenemos capacidad de gestionar recursos escasos, como es el agua, y tenemos capacidad, como digo, de preservar el medio ambiente sin que ello afecte a la agricultura y, sobre todo, sin criminalizar a los regantes, a los agricultores y a los ganaderos. Hablamos del sector del campo, pero es extendible a otros sectores. Andan ahogados con la factura de la luz, la electricidad, la gasolina, la subida de los precios, y esto solo acaba de empezar, dicen los expertos, que ven nubarrones este otoño-invierno. No sé si usted puede ver una luz al final del túnel. Bueno, yo soy muy optimista respecto al futuro de España, porque creo que España tiene una capacidad tremenda, creo que somos un país de emprendedores. Esta región en concreto es una región muy emprendedora, donde ha dado tremendas alegrías a la economía española. Es verdad que es una región que tiene mucho que ver con la agricultura, pero alrededor de la agricultura y del campo pues hay muchas industrias y servicios que viven también. Está el sector de transportes, o está el sector servicios, que tiene que dar servicio, como digo, a esta industria, que es la agricultura. Y yo soy muy optimista. ¿Por qué? Porque España tiene un gran potencial. El único problema que tenemos son unos políticos que entienden muy poco de actividad económica, que entienden muy poco de la realidad de los españoles, y en cuanto seamos capaces de sustituir a los políticos actuales por gente con experiencia en el mundo real, por gente que provenga de la sociedad civil, por gente que haya cotizado autónomo algún día de su vida, creo que podemos liberar recursos que son de todos y que pueden ayudar, como digo, a un crecimiento muy potente de la economía española. Dicho eso, no soy muy optimista acerca de los meses que vienen por delante. Tenemos efectivamente la factura de luz más cara de Europa, consecuencia de muchos años de errores cometidos por este gobierno y los gobiernos anteriores, consecuencia a su vez de una enorme ideologización. Piense usted que hemos renunciado, por ejemplo, a la energía nuclear, inicialmente porque ETA hizo un chantaje al Estado, asesinando hace muchos años al ingeniero Ryan, que llevaba una central, la apertura de una central nuclear, que se paralizó, y detrás de esa se paralizaron dos centrales nucleares más, y durante estos 40 años hemos renunciado a una fuente de energía barata, sostenible, medioambientalmente aceptable, como ha decidido la Unión Europea, y que tenía una capacidad de crecimiento ilimitada. La hemos cercenado, hemos pagado la factura por ello, y hoy, cada día que pagamos la factura de luz más cara que hace unos años,
tenemos que acordarnos de todos esos políticos irresponsables que han ejercido políticas muy irresponsables. De cara a estos meses no veo optimismo, ¿se puede sacar alguna dosis de optimismo con el dato del IPC de ayer? Ha bajado de los 2 dígitos, ya se sitúa en el 9%. Bueno, cualquier persona que le diga que va a ser un 9% más pobre no se puede contentar con el hecho de que el mes pasado era un 10% más pobre. El 9% de inflación quiere decir que usted tiene menos capacidad, un 9% menos capacidad de adquirir productos y servicios que hace un año en las mismas condiciones. Que el mes pasado era el 10%, sí, claro, pero cualquier inflación que suba por encima de un punto y medio, es una noticia muy mala. Aunque el crecimiento de la inflación se modere, no dejemos de pensar que es que hemos perdido un 9% de capacidad adquisitiva sobre el año anterior. Y eso que el dato del IPC no refleja la inflación real. Si usted va al mercado, estoy seguro que habrá comprobado que los productos de alimentación básicos, no digo el lujo, como dice la izquierda, los productos básicos, las frutas, las hortalizas, la carne, el pescado, los huevos, han subido por encima del 10%, cerca del 15%, incluso el 20%. De manera que yo creo que, lamentablemente, los españoles estamos sufriendo un empobrecimiento mes a mes, que además se ve lastrado o se ve agravado por una subida de impuestos que este gobierno está trayendo cada día con una figura impositiva nueva. Y todo esto en un contexto en el que el gobierno cada vez es más grande y gasta más, en vez de ajustarse el cinturón como hacemos todos los españoles. Vamos a hablar de ese gasto, y lo cierto es que hay que hacer auténticos malabares, ¿no?, para llegar a fin de mes, y por eso pues en muchas comunidades autónomas han anunciado la bajada de impuestos. Luego se sumaron algunas comunidades también del Partido Socialista, y ayer conocíamos ese plan de medidas fiscales que anunciaba Montero. ¿Qué le parece? Bueno, me parece que esto tiene muchas lecturas muy interesantes. La primera, y antes de entrar en el fondo de la cuestión, es que un partido como el nuestro, que lleva mucho tiempo diciendo que las comunidades autónomas son un estorbo para el crecimiento de España porque fragmenta la administración y crea 17 reinos de taifas con legislaciones incompatibles, lo que se nos dice siempre es que eso es un proceso irreversible, que no podemos devolver competencias al Estado central, que en todo lo que sea, entre comillas, avanzado, para nosotros retrasado, ya no es recuperable. Y cuando llega el momento, comprobamos que el Gobierno de la Nación sí puede entrometerse en algo que es una transferencia o es una competencia que se ha transferido a las comunidades autónomas, como es el caso de este impuesto sobre el patrimonio. O sea que cuando interesa, para poner impuestos sí somos capaces de introducirnos en el mundo de las competencias de las comunidades autónomas, pero cuando no, cuando hablamos de recentralizar o de, mejor dicho, optimizar los recursos, entonces eso no se puede. Eso como idea general. Y en concreto, yo he tenido la oportunidad de preguntarle 4 veces a la ministra de Hacienda en sede parlamentaria si pensaba subir los impuestos. Las 4 veces lo ha negado, las 4 veces lo ha mentido. Este gobierno recauda muchísimo más que cualquier gobierno de la historia de España. Primero, porque ha subido algunas figuras impositivas y ha creado otras nuevas. Segundo, porque el mero hecho de que la inflación esté en el 8, en el 9, en el 10% significa que generamos una base impositiva más grande, con lo cual, aunque la tasa sea la misma, si usted cobra el mismo porcentaje sobre una base más grande, recauda más. Por tanto, podían haber bajado sustancialmente los impuestos y recargos sobre la factura eléctrica, lo podían haber hecho sobre el petróleo, lo podían haber hecho sobre el gas, han hecho lo contrario. Si usted ve hoy la factura eléctrica, ayer hablaba con un ganadero que tiene menos de 100 vacas y me enseñaba su factura eléctrica de la ganadería, que es, bueno, 700 euros de consumo, 700 euros del tope de gas. Eso es una barbaridad. Entonces, la capacidad de este gobierno de seguir extrayendo impuestos de los ciudadanos parece inagotable y, sin embargo, ellos no hacen ni un solo esfuerzo. Tenemos el gobierno más grande de la historia, con 22 ministerios. Tenemos más empleados que nunca en el entorno de los cargos políticos y confianza de estos ministros. Tenemos más gasto innecesario que nunca. No he visto, ni creo que los españoles hayan visto, el más mínimo esfuerzo por parte de los políticos en recortar ellos su área de bienestar. Eso sí, a los españoles nos están cobrando cada vez más impuestos, nos tenemos que apretar el cinturón por la inflación y una segunda vez nos lo tenemos que apretar por la subida de impuestos de este gobierno. Lo que se entiende o piensa toda la ciudadanía no es que esta bajada de impuestos es para solucionar este problema, pero no sé, da la sensación de que hay una proyección electoral, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo nunca había visto un gobierno, esto ya entra dentro de la ilógica política, que a falta de 6 meses o 7 meses para las elecciones municipales y autonómicas se dedica a subir impuestos. Ya es el colmo de la ideología intentar hacer creer a la gente que se puede salir adelante de una crisis a base de sacarnos más impuestos a los españoles. Será al contrario, será que los españoles, que como digo ya han cometido muchos sacrificios desde la crisis de 2007, piensa usted que llevamos ya no una década, llevamos 15 años perdidos en España, desde el año 2006 hasta hoy. El Producto Interior Bruto per cápita, es decir, la renta per cápita de los españoles ha permanecido congelada. No hemos crecido, no hemos avanzado, no hemos mejorado como país ni un euro en términos reales desde el 2006. Es decir, que llevamos 15 años de no salir adelante. Eso significa que cualquier persona que tenga 34 o 35 años o menos no ha conocido tiempos de gran expansión, tiempos de crecimiento, no ha tenido oportunidades al salir de la universidad como tuvieron sus padres o sus abuelos, de la universidad o de la AFP.
no han conocido un periodo de expansión económica prolongada porque no lo ha habido en 15 años. Esto es una desgracia, consecuencia de todas las políticas equivocadas que se han tomado en estos 15 años, pero España tiene capacidad de salir adelante, como digo, con las políticas adecuadas. Bueno, la economía ha estado presente durante toda esta semana. También ha sido noticia esa reunión entre Santiago Abascal y Núñez Feijóo. Poco a poco vamos conociendo más cosas de este encuentro. Lo último es que dicen que fue Abascal, ¿no?, quien citó o llamó a Feijóo para esta reunión. ¿Por qué ahora y, sobre todo, qué se puso sobre la mesa? A mí es que me hace mucha gracia todas estas cosas que hace el PP para justificar, no sé por qué tienen que justificar que se haya reunido con Vox. No, también nos vimos con Podemos, también nos vimos con Yolanda Díaz. Oiga, pero ¿en qué momento tiene usted que justificar una reunión con Vox diciendo que se ha justificado también con una lideresa del Partido Comunista? Será al revés. Será que si usted le han cazado con Yolanda Díaz tendrá que justificar por qué se ve con una persona que quiere lo peor para España. Pero si usted se ve con Vox, pues no debería tener que justificarse. Pero esto forma parte de todos esos complejos que anidan en la sede del PP y que lamentablemente se van extendiendo por todo el país, por todos los líderes también autonómicos y municipales. Pero en fin, lo que sí le puedo decir es que Santiago Abascal lo único que hizo fue llamar al señor Feijóo hace 6 meses, cuando fue elegido presidente del Partido Popular después de esa grave crisis que sufrieron, para felicitarle y decir, a ver si hablamos un día. Y ahí quedó la cosa, tampoco van con mucha prisa, ¿verdad? Y ellos llamaron a la vuelta de verano para que se encontraran discretamente pues hace una semana. Más allá de eso, lo que se produjo fue un encuentro que a mí me parece lo más natural, pero que ellos quieren llevar siempre con mucho sigilo porque todas estas cosas les dan mucha vergüenza y mucho miedo, ¿no? Nosotros no tenemos ningún miedo, nosotros no tenemos que justificar que los hemos visto con Feijóo buscando también un líder de un partido comunista o separatista o filoterrorista para equilibrar la balanza, sino que nos parece lo más natural que haya un encuentro entre los líderes del PP y de Vox, que espero que sirva para sembrar las bases del futuro, aunque la cosa es difícil porque tenemos a su vez pues ideas muy distintas y una función práctica muy distinta también. Hoy el mundo ya sabe que mira a Rusia, mira a Putin por esa conexión, esa anexión de 4 regiones de Ucrania. 219 días han pasado de la guerra. ¿Cuál es su valoración de cómo se está afrontando este conflicto? Bueno, es un conflicto muy complejo. Lo primero que decimos siempre es que nosotros defendemos la soberanía de las naciones, por tanto la invasión y el traspaso de la frontera ucraniana es algo inaceptable y que la comunidad internacional debe reprochar y contra la que nos debemos mostrar todos con claridad. Dicho eso, todo conflicto, toda guerra tiene muchísimas partes muy complejas. Es evidente que esto está causando dificultades a todos los países del entorno. Afortunadamente España es el país que está geográficamente y económicamente más alejado de Rusia y de Ucrania, junto con Portugal, dentro de Europa, y a pesar de eso somos el país que más está cayendo en Producto Interior Bruto en la Unión Europea y el único que todavía no ha recuperado el nivel del 2019, lo cual se dice pronto. Pero lo primero que nos preocupa, como es lógico, pues es la pérdida de vidas humanas, segundo, pues la destrucción de todas las zonas que están en conflicto, y lo que esperamos es que se resuelva favorablemente. ¿Cómo se hace eso? Pues no le puedo explicar en 30 segundos porque es una cuestión muy compleja, pero no dejamos de mostrar nuestra preocupación por todas las vidas que se están perdiendo y el deseo de que se restablezcan las fronteras y la paz como es natural. También se mira a Italia por el triunfo de Meloni. Su formación fue la única de aquí, de nuestro país, que aplaudió esa victoria. ¿Usted cree que se puede extrapolar lo que ha pasado en Italia a nuestro país? Ha habido también un alto nivel de abstentismo en las votaciones. También bueno, eso dice la izquierda, pero no refleja la realidad. Lo que sí es verdad es que los partidos de nuestro grupo parlamentario europeo, que es el ECR, el Grupo de Europeos Conservadores y Reformistas, pues gobierna Reino Unido, porque somos de la misma familia que el Partido Conservador Británico. Gobierna Polonia, porque somos de la misma familia que el Partido Ley y Justicia. Gobernará Italia, porque somos de la familia a la que pertenece el señor Meloni. Ha triunfado en las últimas elecciones en Chequia y ha triunfado en las últimas elecciones en Holanda, en Suecia, donde todavía se está conformando el gobierno. Y tiene pinta de que otros grupos, otros partidos que no son de nuestro grupo, seguirán creciendo en otros sitios. Y por tanto, sí, yo creo que es una sensación que se está extendiendo por toda Europa. Hay un hartazgo con la clase política tradicional y con la forma tradicional de hacer política, porque se ha demostrado, como digo, en el caso concreto de España, que en 15 años hemos podido progresar nada. Pero nada es nada mientras el resto del planeta está creciendo. Y luego hay un hartazgo, como digo,
con el hecho de que España, que tiene un gran potencial, como lo digo siempre, tiene grandes agricultores, ganaderos, buenos trabajadores, buenos empresarios, tenemos un sector logístico potente, tenemos un sector, el deporte, la cultura, la cocina, el turismo, la industria, es decir, tenemos una gran capacidad, pero solo tenemos un problema, que es una clase política tremendamente deficiente, una clase política muy por debajo del nivel de este país. Por tanto, yo creo que sí que hay un hartazgo con ese nivel tan bajo que están ofreciendo los administradores de lo público, que debería ser un factor de competitividad y, sin embargo, es un factor que lastra la economía española. Yo no tengo duda de que en mayo, en las elecciones municipales autonómicas, eso se va a ver reflejado en los resultados de las urnas. Vox va a ser, se lo digo ya en primicia, con 8 meses de antelación, el partido que más crece en toda España, de eso no hay ninguna duda. En esta región lo vamos a ver tanto en la Asamblea de Murcia como en los ayuntamientos, y detrás, cuando vengan las elecciones generales, creo que eso se verá aún aumentado. Por tanto, creo que Vox está llamado a tener un papel protagonista en el año 2023 y en adelante. Bueno, pues ya lo iremos viendo conforme pasen estos meses. 8:35 de la mañana. Muchísimas gracias, Iván Espinosa de los Monteros, por estar esta mañana con nosotros. Un placer. Nosotros a estas horas vamos a hacer una pequeña